aquí bien puesta porque tenemos a Alejandro Sáez después de bastante tiempo que no nos visita de manera presencial. Profe, ¿cómo está? Efectivamente, un agrado, Connie, desde antes de la pandemia. Y feliz de poder volver a disponer estos minutos que le hacen tan feliz al espíritu de uno. Sí, totalmente. Ya hemos estado en conversaciones a través de Zoom, lo que significan estas multiplataformas, pero ya podemos tener esta conversación de manera presencial. Y algo, profe, que generó y sigue generando hartas preguntas respecto a todas estas leyendas en torno al pez remo, con estas imágenes que nos sorprendimos hace un par de días atrás. Pero en general las leyendas de esta situación en particular y lo que ocurre con nuestro país en torno a las leyendas. Correcto. La gente suele confundir mitos y leyendas. Los mitos tienen un poco más de espiritualidad, están la mayoría de las veces vinculados a religiones o a creencias religiosas y siempre tienen que ver con este afán de enderezar a la población, mitos. Las leyendas, en cambio, surgen espontáneamente de un hecho, de un lugar o de una persona. La leyenda de Pedro Urremales, la leyenda de tantas cosas, ¿cierto?, que van conformando la creencia popular. El mito también es creencia popular, pero tiene una orientación un poquito distinta. Y esto del pez remo tiene un poquito de ambos, tiene algo de mito, tiene algo de leyenda. Porque digamos que el pez remo es una especie que habita en muchos mares del mundo y habita en profundidades. Es decir, no es un pez que los pescadores hayan sacado habitualmente en sus redes. Eso es muy poco común. Y aparte sus dimensiones. Este fue relativamente pequeño, llega comprobadamente hasta los 11 metros, pero muchos dicen que hasta 17 metros, más de 200 kilos de peso, y no es una carne comestible, además. Entonces, las apariciones, y él habita en el fondo marino. Y eso de inmediato, antes de entrar a lo mito, a la parte de la leyenda, a lo un poco difícil de creer, digamos que es una especie que, como vive en el fondo marino, es más propenso a los terremotos, o sea, le afecta más. Las especies que viven un poco más arriba en el mar, superficie, pueden escapar de mejor modo de los impactos de los maremotos o terremotos. Pero las especies que habitan en el fondo marino se ven un poco más afectadas. Claro, uno puede entender la leyenda del pez remo desde el punto de vista de las creencias niponas, japonesas, pero también lo podría entender desde el punto de vista de las creencias nuestras, de acá, de nuestra tierra. A ver, primero digamos, ¿cómo interpretan los japoneses este tema? Bueno, por cierto que ellos veían esta especie en los maremotos, en los terremotos, porque entonces el mar movía las especies del fondo y ahí esta especie que es pesada, que no es ágil, que no se puede escapar tan fácilmente de las corrientes, llegaba a las orillas y aparecía esta especie después que el mar se retiraba y entonces los habitantes de Japón se sorprendían. Japón está al otro lado de Chile, se afecta también muchas veces con nuestras sacudidas, empiezan a construir sus leyendas o mitos en este caso. ¿Y por qué mito en este caso? Porque lo asocian a Dios, lo asocian a una mitad Dios y mitad hombre, algo muy popular, muy común en todas las mitologías o religiones del mundo. Nosotros tenemos a Jesús, los cristianos, ¿verdad? Bueno, los griegos tenían, la mitología griega, romana, tenían a Ulises y a tantos más que eran hijos de un Dios, hijos de un hombre. También vamos a hablar de otras leyendas en eso a propósito. El hecho es que entonces empezaron a asociar a esta especie a los terremotos. Si había un pez remo es porque había habido un terremoto, era obvio eso. Claro, y profe, lo que significa, como señalaba, que están muy bajo el mar, el poder estudiarlos y su apariencia al momento que llega, claro, uno piensa que es como una culebra, como una serpiente. Claro, es una especie que asusta, desde luego, su enorme tamaño. Es el pez más largo del mundo, más que las ballenas incluso. Entonces, asusta de verdad. Y se empiezan a construir historias que van pasando de generación en generación. Y los japoneses sí que tienen hartas generaciones, ¿verdad? Aquí, con suerte, hablamos de 14.000 años en los pueblos nuestros, pero ellos en Oriente tienen muchísimo más tiempo. Entonces, han ido cultivando sus creencias. Además, tengamos presente que el texto, la escritura,
solo partió hace 2500 años atrás. O sea, esto venía de boca en boca y De como boca se en va boca. tergiversando. Claro, no había TVU, no había radio, ni siquiera había libros ni diarios. Entonces, ¿cómo se transmitían las noticias? Esto tiene mucho que ver con la leyenda, la falta de canales. Claro. Las leyendas son lo que hoy día es la farándula. La gente necesita ver farándula, busca ahí, ¿cierto? Y se alimenta de farándula. Bueno, y cuando no había televisión, las leyendas eran la farándula. Entonces la gente inventaba mucho a partir de un hecho. Y el pez remo se asocia entonces al terremoto y se le inventan historias de príncipes y de princesas, porque naturalmente la leyenda va decorando y va haciendo más entretenidos los relatos. El tipo que contaba la leyenda del pez remo tenía que decorarla para que su audiencia le prestara atención y le iba colocando una tras otra, ¿cierto? Un poquito de ajo, otro de comino, acá, sazonándola bien, hasta que quedara bien presentado ese plato. Pero nosotros tenemos un pez, una historia similar, equivalente aquí mismo, en nuestra zona donde vivió el pueblo araucano, que habla de nuestro pez remo, que era Caicay Bilú y Tren Bilú y Caicay Bilú, la serpiente de tierra y la serpiente de mar. Evidentemente son el pez remo. Y la leyenda del pueblo araucano, mapuche, ¿cierto? Dice que competían ambos, sostenían batallas y se enfrentaban, ¿cierto? Y entonces la serpiente del mar a veces se comía a los hombres y los convertía en piedra. Y Tren Bilú, la serpiente de la tierra, protegía a los hombres y enfrentaba a la serpiente del mar, a Caicay Bilú. Y en esas batallas, claro, todos los hombres quedaban convertidos en piedra. ¿Por qué? Porque el mar salía y capturaba personas, hombres, ¿cierto? Y después el mar se recogía. Y cada vez que en Chile había un terremoto, la tierra subía. Claro. Por lo tanto, el mar se retiraba un poco más atrás. ¿Y qué pasaba cuando el mar se retiraba? Asomaban rocas. Entonces la gente decía, perdemos personas y ganamos rocas. O sea, donde desaparecen las personas, aparecen las rocas. El mar se llevaba a alguien y después aparecía una roca. Entonces la leyenda hablaba de que la serpiente marina, que era Caicay Bilú, a los hombres que capturaba o mujeres los convertía en rocas. Y se construye entonces esta leyenda que también tiene de mito, porque algo envuelve la religiosidad. Estas leyendas obviamente van decorando la vida de las personas, la van haciendo más entretenida y muchas veces van haciendo que las mamás, que los padres mayores vayan educando a sus hijos. No vayas al mar porque allá está Caicay Bilú y te puede convertir en roca. Profe, ¿y cómo en relación a lo que hablábamos del pez remo, que es algo desde los japoneses, y si bien ahora tenemos la tecnología, los videos y todo el internet que nos ayuda como a mantenernos conectados, cómo también esas historias van pasando, bueno, por los viajes antes, como era el boca en boca, y teniendo lo propio nuestro, que muchas veces no lo conocemos y no lo rescatamos y no lo valoramos, y nos quedamos con estas teorías ya más desde fuera, y que lo propio nuestro, teniendo también significados de nuestra zona. Claro, porque no tenían antes el checking news, ¿verdad? Claro. Que podía verificar si una historia era o no verídica. Entonces las historias se creían según la capacidad del narrador. Mira tú la leyenda del Trauco, Busconi, ¿cierto? Qué padre, qué mujer, qué familia no tiene que enfrentar de repente el drama, si lo podemos llamar de ese modo, de la hija que queda embarazada, sin tener un novio, sin tener un pololo conocido. El pecado ahí. Entonces, en la familia. Hoy día cuesta resolver ese tema, excepto por los movimientos que van cada vez defendiendo más y estableciendo determinados derechos. Pero piensa tú, 100, 500, 1000 años atrás, ¿cómo se enfrentaban estas cosas? Bueno, se inventaba un personaje que era el Trauco. Y el Trauco era el personaje que raptaba a las niñas, ¿verdad? Y las embarazaba. Y por supuesto que al Trauco se le representaba con sombreros en determinados lugares, árboles o bosques, ¿verdad? Y las niñas tenían entonces, para salvar su honra, su honor, la posibilidad de disimular su embarazo atribuyéndolo al Trauco. Y todo el mundo creía en el Trauco, excepto la niña y el papá, ¿cierto? Que ellos sabían la verdad, pero desde luego no les convenía desmentir al Trauco,
todo lo contrario, era muy conveniente, porque piensa tú que pueden haber habido muchos traucos que eran casados, con hijos, entonces no, el problema que se era genera. un poco embarazoso reconocer que ellos eran parte de estos seres mitológicos, que son la forma en que las sociedades van tratando de hacer más entretenida su vida, si no es tan distinta de la farándula de hoy. En ese sentido, porque claro, hablamos que tratamos de buscar explicaciones antes respecto al poco conocimiento que teníamos también y para tapar ciertas cositas, estas yayitas como señalábamos, pero mantenemos vivas esas tradiciones en cierta medida actualmente, Muy porque poco, en ciertos lugares más en lo rural, porque se nos enseña en el colegio y hacer esta distinción de mitos y leyendas, pero dentro como de un contexto bien lejano. Lo que ha significado también para nosotros como sociedad ir olvidando nuestras raíces, más allá de que tenga una base científica o no, evidentemente acá la gente a medida que tiene mayor conocimiento va dejando de lado esto, pero buscarle también el sentido de acuerdo al contexto y de acuerdo a la zona en que los vamos creando, esas leyendas, estos mitos. Bueno, las leyendas, como tú dices, se van adaptando a la época. Y de hecho, hoy en día, ¿cómo se adaptan? Desapareciendo, porque ya son insostenibles, ¿cierto? Que alguien sostenga que Kaikai Bilú se comió a una persona en el maremoto, en realidad no soporta mucha credibilidad. O que el trauco, salvo para recordarlo con alegría y con humor, con buen sentido del humor. Y estas tradiciones vienen precisamente de las zonas un poco más alejadas. Por ejemplo, a nuestra zona llegan a la mina de Lota, a las minas de Lota. ¿Y por qué llegan a las minas de Lota tantas leyendas? Porque los primeros mineros fueron todos campesinos que venían del sur, del centro y del norte. Y llegan a trabajar en las minas y traen todas sus leyendas. Y por eso surgen en las minas estas creencias del malo que desaparecía, que era el diablo, ¿cierto? El diablo que a veces era hombre vestido de negro, otras veces era un pájaro o era un murciélago o era un perro, que era el animal que más cerca del ser humano andaba siempre. Dentro de todo esto como lo ficticio, hay una lógica, hay una cosa que se genera, lo que ocurre actualmente con las fake news, que genera esta cosita en la guata de decir, sí, lo creemos. Porque la leyenda nace de un hecho, de una persona o de un lugar, o sea, nace de una cuestión real y verídica, y en torno de ese hecho real se construye una historia a la que se le llama leyenda porque no es historia, porque claramente tiene elementos ficticios. Fantástico. Y el mito, que tiene mucho de lo mismo, incorpora, como dijimos antes, elementos de religiosidad o de espiritualidad, términos que hoy día ya no son sinónimos, ¿verdad? Sí. Hay una espiritualidad en el amor a los perros, tú lo expresaste recién. Entonces, estas cosas van construyendo historias entretenidas para las personas, que además a veces ordenan su vida, porque muchas de estas leyendas o mitos, sobre todo, ayudan a que las personas se porten un poco mejor. Cuando, oye, este gallo le gusta curarse, mira, si tú te curas te va a pasar tal cosa. Las niñas que salen y llegan tarde, te va a salir el viejo trauco. del saco. El viejo del saco. ¿Qué niño? Bueno, no, todavía habrá niños que... Yo creo, no sé, bueno, ¿A ti te asustaron con el viejo del saco? Sí, ¿no? o sea, típico que pasaba, no, es el viejo del saco. ¿Qué pueblo de Chile no tuvo un viejo del saco, cierto? ¿Qué pueblo de Chile no lo tuvo? Desde luego que todo. Entonces, las leyendas son una forma de entender la cultura de los pueblos. Son entretenidas. Cuando yo era niño, no había televisión y nosotros teníamos una niña que nos ayudaba a mi mamá, y ella, para que nosotros nos durmiéramos, nos tenía que contar historias de terror, pues, para que así uno rapidito se fuera a la cama bien tapadito nomás, porque si no andaba revolviendo toda la noche ahí en la casa. Bueno, así se van construyendo las leyendas, ¿te fijas? Y van buscando ser herramientas auxiliares de quienes necesitan un poco más de disciplina. Bueno, hoy parece que en Chile falta leyenda, porque estamos un poco más desordenados en nuestro país. Nos quedan hartas temáticas por ir abordando, lo dejamos invitado, profe, para la próxima semana, Connie, porque tenemos el tetué, chonchón, ahí... Connie, hay 2 minutos, mira, te quiero contar, no quería reservarme, pero hay un perro famoso en la historia, en la mitología. A ver. Ulises fue un dios también, mitad dios, mitad hombre, ¿cierto? Y compitió en la guerra, está su historia en la Ilíada, se relata, ¿verdad? Sí. Y él tenía un perro cuyo nombre, no me podía acordar, pero era un galgo, el perro de Ulises, yo no tengo el perro de Ulises. Y Ulises tuvo que irse a la guerra y dejar a su esposa, ¿cierto?, su casa y su perro. Y partió a la guerra a la isla de Creta y estuvo 10 años peleando. Argos, exacto. El perro. Y mira qué maravilloso. Y Argos dejó de ver a Ulises, ahí está.
Ahí está la imagen, ¿verdad? Y se va Ulises 10 años combatiendo en Troya y después en la isla de Creta, ¿cierto? Y vuelve Ulises, pero el viaje le toma 10 años más. En esos 10 años ocurrió que la mujer de Ulises ya lo había dado prácticamente por muerto, pero más que su esposa, los varones de su entorno, del lugar donde él vivía, y su señora tenía muchos pretendientes que aspiraban a reemplazar a Ulises porque él había dejado una casa y ciertas posesiones, y ahí estaba Argos ya viejo, a punto de morir, solo esperando que regresara Ulises. Era lo único que Argos esperaba. Y entonces Ulises, para poder llegar con seguridad a su casa, donde lo esperaba su mujer, o no lo esperaba, donde estaba su mujer, se disfraza de mendigo y llega a su casa con un bastón como mendigo. A ver cómo estaba la cosa. A tratar de tomar posesión de su hogar. Y nadie lo reconoce, excepto Argos, que ya estaba echado viejo, y ve a Argos emocionado después de 20 años regresar a su amo. Pero Ulises sabe que no puede acercarse a Argos y acariciarlo, porque entonces quedaba en evidencia quién era él, ¿te fijas? Y tiene que pasar Ulises por el lado de Argos, haciendo como que no lo conoce, y Argos ve a su amo y exhala su último suspiro. Él solo quería ver regresar a su amo y se muere. Y Ulises recupera su casa. Y después que recupera su casa puede abrazar a su perro ya muerto, cosa que no pudo hacer al pasar por él y por su lado indiferente. Pero para Argos fue un momento de tal emotividad que exhaló su último suspiro. Solo quería ver a su amo por última vez. Y así te dejé triste, disculpa. Sí. Pero que son leyendas bonitas, son historias bonitas. ¿Verdad? Que esto es de parte de la mitología griega. Sí. ¿Cómo no recordar en el Día de los Perros, cierto? Sí, totalmente, ahí un poquito emotivo, pero se agradece evidentemente ir conociendo un poquito respecto a todo esto. Profe, un gusto, lo esperamos.